de Cristo, hermanos, aquí estamos en esta tarde saludándoles con la paz de Cristo y en el amor del Señor. En esta tarde le damos gracias a Dios porque nos da otra oportunidad de compartir su palabra. Gracias al pastor, a los muchachos aquí que hacen hasta lo imposible por llevar a cabo esto, de compartir la palabra de Dios, la palabra de vida. Y en esta tarde, hermanos, queremos traer un mensaje que Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo algo y estamos en las manos del Señor. Voy a leer un versículo que se encuentra en la Biblia en Romanos 5:1. En esta tarde vamos a hablar del concepto de la fe, cómo trabaja la fe. Dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe, hermanos, dice la Biblia que nos fue prestada, por decirlo así, nos fue dada, pero no fue, déjeme le explico, como quien da un incentivo. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es un estímulo que se hace a una persona para que tenga más motivación para trabajar, ya sea motivación para estudiar o realizar determinada acción. Un incentivo es algo que se hace, se lleva a cabo en diferentes campos de nuestra vida o de la vida de las personas. Puede dar un incentivo en el campo de la disciplina, en el campo de la educación, en el campo de la economía. Y todo esto de dar un incentivo se da al principio con la finalidad de conseguir un aumento en el rendimiento de la persona, así como en su productividad. O sea, se empieza con algo poco, pero se espera que en el futuro haya un aumento, un rendimiento, una productividad de ese incentivo. No se va a quedar siempre con con lo mismo, la misma cantidad, ya sea, decíamos, en lo económico, ¿verdad? No se va a quedar siempre con ese dinero que le dieron al principio para abrir ese negocio, sino que hay que aumentarlo, ese dinero, hay que producirlo, hay que reproducirlo, hay que hacerlo rendir más, y así sucesivamente. Eso es un estímulo. O sea, hermanos, estos estímulos son orientados a conseguir mejores resultados ya sea en una organización o el lugar donde se encuentra tal persona. Que se consigan mejores resultados, que lleve a cabo más aumento, más rendimiento, más productividad. Pero yo en esta tarde, hermano, quiero hablar un poco acerca de lo que es la fe en el Señor. Por eso leímos el versículo en Romanos 5:1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle a todas las personas, a todos los hermanos que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que nosotros no hicimos esa decisión de creer en Dios. Dios nos prestó esa fe, nos dio esa fe como un incentivo. Y gracias a Dios por ello, porque cuando vive uno sin fe en Dios es una vida triste, una vida sin rumbo, sin dirección. Y gracias a Dios que nos dio esa fe, esa gracia, por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, hermanos, ya contentos con la fe que Dios inyectó en nuestra vida, con esa fe que Dios nos prestó, por decirlo así, con ese incentivo de fe recibida gratuitamente. Allí está la fe en nosotros. Creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos que Él está con nosotros. Pero
quiero decirte, hermano, quiero decirte, amigo que nos escuchas, cuando recibe uno la fe en Dios, entramos en un buen problema para nuestras vidas. Emprendemos un caminar con Dios y ese caminar es por fe. Amén. Dice la Biblia que en Hebreos 10:38 dice la Biblia, dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. El justo vivirá por fe. Ya no vivimos, hermano, cuando aceptamos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador. Ya no vivimos ni nos basamos nuestra vida cotidiana por nuestros 5 sentidos, sino que ahora vivimos por fe. Amaneció, gracias a Dios por otro día más. Eso es fe, creer en Dios. En algún lugar de la Biblia, dice, en Hebreos dice la Biblia, dice que nosotros creemos que por fe Dios construyó el universo. Su palabra, el poder del Espíritu Santo, fue hecho el universo en el principio. Nosotros no creemos como la gente que dice que un Big Bang y cosas por el estilo. Nosotros creemos que por la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y fue creado el universo por fe. Entonces creemos que es la fe en Dios, en su palabra. Dos cosas que debemos de ver, debemos de mirar, y tenemos que, si queremos vivir por fe, como dice la Biblia, el justo por fe vivirá. Necesitamos relacionar estas cosas, estas dos cosas. Son más cosas, pero para que la fe en Dios sea una fe genuina, una fe válida, por decirlo así, una fe original, una fe auténtica. Son dos cosas que nosotros como hijos de Dios no podemos separar, no podemos quitar una y dejar otra. Son dos cosas que tienen que estar bien relacionadas para que la fe del cristiano pueda caminar por fe el cristiano. Una de ellas es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando tú quitas la palabra de Dios, no puede haber fe. Cuando tú quitas la otra cosa que es que tiene que estar relacionada para que la fe trabaje, es el Espíritu Santo. Amén. Es uno, la palabra de Dios. Dos, es el Espíritu Santo. Y entonces el cristiano emprende ese incentivo que Dios le da de fe, lo puede empezar a vivir, pero tiene que estar basado en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos tiene que estar basado en la palabra de Dios y tiene que estar aconsejado por el poder del Espíritu Santo. No puede, porque en la Biblia nada está escrito, hermano. Nada fue escrito si no fue revelación del Espíritu Santo. Son las dos cosas que no pueden separarse. Es así. Si una vez te preguntaste cómo se vive por fe, es a través de leer la Biblia. La Biblia es el manual de nuestra vida, y es el Espíritu Santo que Dios derrama en el corazón del creyente. Por fe el justo va a vivir. Porque si te preguntas cómo se vive por fe, hermano, por ejemplo, mira, una de las cosas, el matrimonio. Tú tienes que tener la fe en Dios, que el matrimonio fue instituido por Dios. Y si lees la palabra de Dios, vas a encontrar palabras que dicen: maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es haber leído la palabra de Dios, y eso es tener fe en Dios, que viene de la boca de Dios. Entonces vas a amar a tu mujer como si amaras tu propio cuerpo. Esa es vivir por fe. O sea, estoy hablando, hermanos, de una fe en todos los ámbitos de nuestra vida, en muchos de los ámbitos de nuestra vida. Muchos a veces creemos que la fe es solamente venir a la iglesia y cantar y alabar a Dios y cosas así por el estilo. Pero, hermano, Dios obra en todo ámbito de nuestra vida, en toda nuestra vida cotidiana.
tenemos que ver la fe, vivir por fe en Dios. Estoy hablando acerca del matrimonio. La Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso tenemos que creerlo, que honroso sea en todos el matrimonio. Esa es palabra de Dios. Yo tengo fe que tengo que honrar a mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios me manda a hacer eso. Mi esposa tiene que tener fe de honrar al esposo, porque es por fe en Dios. No es porque el esposo le manda, o su madre o su padre, sino que es la fe en Dios, de que estamos viviendo por fe. Palabras acerca del matrimonio, como dice la Biblia: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa al de las piedras preciosas. Eso es, hermano, la fe en el matrimonio, la fe en Dios en el matrimonio. Ya, ustedes tenemos que tener que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Cuando dijo Dios: le haré una ayuda idónea. Entonces todo, hermano, tiene que estar correlacionado con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así es como se vive la fe en el Señor. Por ejemplo, mire, cambiamos el término a lo que viene siendo, por ejemplo, la economía. En la economía se vive por fe, hermano. Tú recibes un cheque por semana, un pago. Entonces, pero tú deberías preguntarte: ¿quién te levantó en la mañana para ir a trabajar? ¿Quién te levantó? ¿Quién te dio las fuerzas para trabajar? ¿Verdad? ¿Quién es el que mueve el corazón de tu patrón, de tu organización donde trabajas, de tu compañía? Entonces, cuando tú recibes eso, ese es un incentivo que Dios te da, pero ¿cómo lo vas a gastar? ¿Cómo lo vas a entregar? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Nosotros creemos que por fe la Biblia dice que dar a Dios lo que es de Dios, dar a César lo que es de César, ¿verdad? Viene el recibo de luz, tienes que pagar el recibo de luz. Viene el recibo de agua, tienes que pagar el recibo de agua. Entonces, lo que es de César es de César. Pero por fe nosotros decimos: lo que es de Dios es de Dios. Tienes que entregar tu parte a Dios. Amén. Pero te digo, se necesita la fe, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, la palabra de Dios es lo que dice eso. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Esas palabras son de fe, hermano. Tienes que dar y vas a recibir. Pero si no tienes fe, nunca vas a poder dar. Amén. La fe, hermano, va más allá. Decía ahorita que la fe va más allá de los 5 sentidos. Amén. Porque a veces, hermanos, vamos a estar en una circunstancia que es difícil. Vamos a estar en un problema en una circunstancia que casi literalmente la circunstancia te dice que no se puede. Que el problema es demasiado grande. Amén. Entonces el problema te va a traer tristeza, te va a traer cabizbajo, te va a traer depresión, te va a traer problemas del corazón, de la mente. Entonces es cuando la fe en Dios, el justo por la fe vivirá. Entonces vas a tener que recordar lo que dice la Biblia. Decía: no podemos separar la palabra de Dios. Tenemos que llegar y leer y creer otra vez que dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Eso es, hermano, vivir por fe. Cuando la circunstancia te dice que ya no se puede, hay que creerle a Dios. Hay que vivir por fe, hermano. Hay que creerle toda la palabra de Dios, todo lo que Jesús vino y nos enseñó y nos dijo, hermano. O a lo mejor, hermano, tú estás creyendo que esta vida en este mundo, en esta tierra, se vive por los 5 sentidos, y la vida así no se vive cuando se tiene fe en Dios. Necesitamos fe, hermano, para vivir la vida en Cristo. Cuando Cristo, hermanos, fue sepultado en la tumba, dice la Biblia que María y María Magdalena, las 2 mujeres, fueron tempranito a la tumba
y encontraron que la tumba del Señor estaba vacía. Y corrieron y dieron las buenas nuevas a los apóstoles y les dijeron: el Señor ha resucitado, ya no está muerto, ya no está en la tumba. ¿Y qué pasó, hermanos? Estaban los apóstoles reunidos y les dieron las noticias, y uno de ellos no creyó. Él usó los 5 sentidos, el de la vista, lo que dijo: yo lo que vea, eso es lo que voy a creer. Dijo: cuando vea los clavos, los agujeros de los clavos en las manos que traspasaron el cuerpo de Jesús, la lanza en su costado, dice: entonces voy a creer. ¿Qué sucede con esos 5 sentidos que necesitan ver para creer? Dice la Biblia que Jesús atravesó la pared, hermano. La puerta estaba cerrada y la atravesó Jesús y se le apareció a los 12 discípulos. Y Tomás, el incrédulo, cayó de rodillas delante del Señor. Le dijo: Señor mío, Dios mío, perdóname por haberte. Y ahí es cuando el Señor les dice: bienaventurado eres, Tomás, porque viendo creíste. Tuviste que ver para creer. Como diciéndole: te perdono, está bien. Pero le dijo estas palabras, dice: pero más bienaventurados son los que sin ver creen. Los que viven por fe, dice: más bienaventurados son los que sin ver creen en Dios. Esa es la fe, hermano. Pero estamos viviendo ahora en tiempos, hermanos, donde la gente se mueve solamente por los 5 sentidos: lo que ve, lo que oye, lo que prueba, lo que siente, hermano. Cosas por el estilo. Pero en lo sobrenatural, en lo espiritual de Dios, a veces no se cree. Y mucha gente cree, pero su fe es mentalmente, hermano. Tenemos que creer de una manera genuina, de una manera, hermanos. Mire, la iglesia, nosotros, la iglesia, los creyentes, creemos porque leemos en la palabra de Dios que dice que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo se paró enfrente de los apóstoles y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Creemos en estos días, hermanos, por fe, que él una nube lo levantó cuando resucitó hacia el cielo, y les dijo a los apóstoles, les dijeron los ángeles, les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue levantado de entre vosotros, así vendrá algún día. La iglesia cree, hermano. Lee la Biblia en Tesalonicenses 4:16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Creemos que todos los que vivimos un día, Cristo nos va a levantar. Dice la Biblia, dice el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice: descenderá del cielo. Creemos por fe que un día Cristo va a venir por su iglesia. Eso es fe, hermano. Creer que Cristo va a venir, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros, los que estemos aquí vivos, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo está ese incentivo de fe que tienes, hermano? ¿Cómo te sientes para pasar esta cuarentena que hemos vivido? ¿Cómo te sientes para desafiar al mundo nuevo, a la forma nueva que vamos a vivir la iglesia? ¿Cómo te sientes para vivir la fe? ¿Cómo está ese incentivo? El justo por la fe vivirá. La iglesia, hermano, creemos que los enfermos todavía sanan cuando se ora por ellos en el nombre de Jesús. Nosotros, hermano, la gente a veces nos dice que la iglesia, ustedes están locos, pero hermano, es porque ellos miran con los 5 sentidos. Nosotros creemos por fe que Jesús tiene el poder, hermano, para sanar un enfermo en este día. Él, hermano, fue su palabra, fue su promesa a los apóstoles desde que Él resucitó. Él les dijo a los discípulos, dicen: ven las cosas que yo he hecho. ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo? Había dado la vista a Bartimeo el ciego, al paralítico lo había sanado sus pies, había resucitado a Tabita, había resucitado al siervo del centurión, había resucitado a la mujer de flujo de sangre, había hecho tantas cosas el Señor. Y Él les dijo a los apóstoles:
¿Vieron las cosas que yo hice? Ellos dijeron, sí, Señor, sí hemos visto. ¿Qué dijo? Cosas mayores que estas ustedes harán. Eso es fe, hermano. Los apóstoles tuvieron fe. Pedro tuvo fe, hermano. Los apóstoles, todos ellos vivieron por fe. Dice la Biblia que Pedro iba caminando, hermanos, y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero ¿sabe por qué? Porque Pedro nunca separó al Espíritu Santo de con él, hermano. Por la palabra de Pedro, él y Juan, hermanos, cuando iban a la oración, le dijeron al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre se levantó, hermano. Esa es fe. Una fe, hermanos. Yo pienso, hermano, pienso yo. A lo mejor usted va a decir: este hermano, ahora no sé qué le dieron, que está muy entusiasmado. Pero yo pienso, hermano, que la iglesia tiene que salir, hermano. Ahora que estamos por reunirnos en este tiempo, en estos días, la iglesia ya va a abrir, hermano. Tú y yo, hermano, tenemos que buscar una forma nueva de vivir por fe en el Señor. Ya olvídate de esa fe, hermano, de que llegué apenas a la iglesia, el diablo ya me traía. No, hermano, ¿a qué voy a llegar a la iglesia? Voy a esperar que los hermanos me digan: alabe a Dios y levántese, hermano. Ya yo creo que es tiempo de llegar, hermano, con esa fe de que ya el Señor diga: aquí es donde yo voy a hacer el milagro, aquí es donde yo voy a obrar. Este ya trae el corazón preparado, este ya está orando por aquella persona, este ya está pidiéndome que suceda. Y Dios, hermano, se va a mover en este tiempo de una manera poderosa, de una manera grande, porque el justo por la fe vivirá. Ese incentivo que te dio Dios de fe, hermano, hay que trabajarlo. Hay que, como decía el incentivo del principio, hay que hacerlo crecer. Hay que entusiasmarse más. Hay que crecerlo. Hay que hacerlo más grande en el nombre de Jesús. Todo para la honra y la gloria del Señor, hermano. Te dejo con este pensamiento: el justo por la fe vivirá. Dios te bendiga, hermano. Ya no voy a hacer oración porque me tardé un poco hablando, pero de todas maneras siempre oramos por la iglesia y por aquellas personas que nos oyen, que tienen necesidades. Ten fe en Dios. Tienes una familia enferma, ten fe en Dios. No te vayas por la circunstancia que te dice que no se puede. El justo por la fe vivirá. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo, que nos escuchas a través de este mensaje. Dios te bendiga. Amén.